Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de este jueves 4 de julio, una jornada que viene marcada por la muerte en Madrid del actor asturiano Arturo Fernández a los 90 años de edad. El actor asturiano Arturo Fernández ha muerto esta madrugada en la capital de España a los 90 años de edad. Fernández se encontraba hospitalizado en la clínica Ruber por problemas de salud por los que tuvo que interrumpir su actuación de la obra Alta Seducción en el Teatro Amaya de Madrid, donde compartía escenario con Carmen del Valle. Las reacciones a esta noticia no se han hecho esperar y desde todos los ámbitos se han emitido mensajes de condolencia. Gijón, su ciudad natal, ha decretado 3 días de luto oficial. De este galán de la escena española nos quedará ahora y para siempre su interpretación y elegancia, que en esta casa, es Asturias Televisión, podemos ver todas las noches a las 10 en la serie La Casa de los Líos. En una de sus últimas actuaciones en Oviedo, Arturo Fernández nos atendía y con él manteníamos una pequeña entrevista. Verás, yo amo por encima de todas las cosas a mi profesión, entonces no sabría estar fuera de este escenario. Yo vivo exclusivamente, de verdad, en serio, vivo exclusivamente para el teatro. He hecho 70 películas como protagonista, he hecho un par de series, que es La Casa de los Líos y Truanes, pero mi vida siempre está en el escenario y entonces no lo sé si me llega en el momento justo o todavía espero, no lo sé, la ilusión nunca la pierdo y lo importante es saber envejecer y yo creo que para envejecer tienes que tener tiempo y yo no lo he tenido. Yo creo que en esta vida envejece quien quiere envejecer, no lo sé. Y yo siempre doy el consejo que si no quieres envejecer y tienes algo en tus manos que sabes que se está acabando, busca algo rápidamente para suplirlo. No te dejes vencer. La vida es tan bella, es tan bonito ir por la calle y ver, no lo sé, ver todo, ver que la gente es feliz. En este momento que estoy en Oviedo, es mi tierra, es Asturias, mi Asturias del alma. Me siento de otra manera, no lo sé, tal vez me están tirando las raíces, que duda cabe, ¿no? Pero es muy bello y cuando me han dicho que tenía que estar 9 días en Oviedo, para mí ha sido una gran satisfacción y cuento los días que digo, ya me falta menos y cuando me marche sientes un gran dolor, eso sí que es cierto. Para ser seductor hay que ser obligatoriamente guapo. Hombre, no lo sé. Creo sinceramente que si puedes ser guapo, tanto mejor. A las mujeres la belleza les gusta mucho, como a los hombres también nos gusta muchísimo la belleza, pero muchas veces la belleza no solamente es exterior, interior posiblemente sea más importante. Si ahora a usted, echando la vista atrás o mirando para la juventud que viene, le dijeran, tiene que ceder el testigo de ese seductor, de ese galán, con los actores que hay ahora, que vemos en series como El Príncipe o demás, ¿a quién le daría ese testigo? Me fastidiaría muchísimo darle el primer puesto a nadie. Yo soy muy egoísta, me quiero muchísimo. Yo hablo siempre muy bien de mí y entonces superarme a mí es dificilísimo. ¿Qué quieres que te diga? Chatín, perdóname, pero yo no estoy dispuesto a ceder digamos, mi número uno que me han inculcado, pues, digamos, hace muchísimos años. Qué duda cabe, uno ya tiene la gran responsabilidad de saber que ya no es así. Cuando los años se te vienen encima, tú eres capaz de reconocer que hay unas personas que vienen pegando muy fuerte y entonces, qué duda cabe, tienes que decir, sí, Masa, sí. Se ha muerto, sin duda, uno de los grandes de la escena española, un asturiano universal y quizás el hombre al que en España mejor le quedaba el smoking, incluso a los 90 años de edad. Descanse en paz. Comenzamos el programa de hoy con la cabecera.
Pues comenzamos el programa de esta tarde-noche, bueno, pues hablando de política, porque una vez resuelto el tema de los ayuntamientos, bueno, la atención se centra en la política regional. Después veremos si vuelve a centrarse de nuevo, una vez más, en la política nacional. Bueno, nos quedamos en la comunidad autónoma, nos quedamos en la Junta General del Principado, donde las negociaciones están abiertas para la formación, bueno, pues de lo que es el hemiciclo, quién gobernará Asturias, con qué apoyos. Bueno, pues Adrián Barbón, el líder de los socialistas, está pulsando las distintas alternativas. Una de ellas es Ciudadanos, la formación naranja, que encabezada por Juan Vázquez en lo regional concurría a los comicios autonómicos con grandes expectativas. Bueno, pues los resultados fueron los que fueron. Juan Vázquez se bajó del carro, abandonó el barco o dejó aparcada la moto. Bueno, utilicemos el símil que queramos. Se encuentra esta tarde-noche con nosotros Sergio García, secretario de Organización y recientemente diputado de Ciudadanos Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el momento que se está viviendo en la Junta General del Principado y cuál es el papel que está desempeñando Ciudadanos? Bueno, el papel de Ciudadanos desde el principio lo hemos venido manteniendo. Es un partido que ofrece moderación, que ofrece sensatez, y en ese sentido nuestras negociaciones, tanto las anteriores, como bien decías, en el ámbito municipal como ahora en el regional, lo que queremos trasladar, en este caso, a la formación que ha obtenido mejores resultados, que ha sido el Partido Socialista, comandado por Adrián Barbón. Lo que le ofrecemos es un proyecto de centro, un proyecto moderado, un proyecto sensato, con propuestas que sean buenas para los asturianos. Y si Adrián Barbón y el PSOE decide acercarse al posicionamiento de Ciudadanos, pues siempre nos tendrá ahí. Ahora en estos días estamos con diferentes negociaciones, sobre todo de cara a ese pleno de investidura, el cual tiene que marcarse una fecha todavía, y bueno, pues una serie de cuestiones internas organizativas de la propia Junta, en el cual estamos ahí, pues bueno, dilucidando cuáles son las prioridades de unos y de otros, ¿no? Entre ellas, pues como por todos es sabido, hay tres formaciones políticas que no han obtenido resultados suficientes como para tener grupo parlamentario propio y que están tratando de ver si tiene encaje esa modificación del reglamento que les permita ser grupo propio. Claro. Bueno, político joven, digo joven porque coincidimos en la edad, entonces hay que decir joven. ¿Cómo ha visto la Junta General del Principado? ¿Era su primera aproximación a la política regional? Sí, bueno, debido a mi cargo como secretario de organización, sí es verdad que he tenido contacto con el anterior grupo parlamentario, mis compañeros diputados que estaban en la Junta, y bueno, sí es verdad que es un salto exponencial muy diferente de mi anterior etapa institucional como concejal en el Ayuntamiento de Siero, ¿no? En ese sentido, pues estamos hablando del Parlamento regional, bueno, pues ahí ya pasamos a primera división, ¿no? Si utilizamos el símil futbolístico. En ese sentido, pues sí es verdad que los tiempos vienen muy marcados, viene todo muy reglamentado, como debe ser. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que no salimos de una negociación para una cuestión en concreto y ya pasamos a otra, ¿no? Yo creo que bueno, el planteamiento es bueno, estamos marcando los tiempos bien y sin duda estamos defendiendo los intereses que, bajo nuestro juicio, el de Ciudadanos tiene que preponderar, que es el interés de los asturianos. En estas negociaciones o conversaciones que están llevando con el PSOE, por lo que leo en prensa, ustedes le ofrecen a Barbón algo un tanto envenenado, es decir, te apoyamos, pero tienes que renunciar a los planteamientos de tu jefe. ¿Esto es así? Bueno, nosotros, siguiendo las directrices de nuestro partido a nivel nacional, y lo hemos llevado a cabo tanto en todos los ámbitos municipales como en el regional, hemos trasladado a todos aquellos que quieren sentarse a negociar con nosotros, a dialogar para llegar a entendimientos programáticos y después organizativos, les hemos trasladado un decálogo en el cual, entre esos 10 puntos que vienen establecidos, pues es el que se favorezca que se aplique el 155 y otras medidas de no apoyo a los nacionalistas, que a fin de cuentas son los que tratan de destruir este país. Entonces, nosotros no es que tengamos animadversión hacia Sánchez, sino hacia sus políticas, unas políticas que llevan a que, por ejemplo, en Navarra puede darse la posibilidad de que pacte con Bildu, aparte de los nacionalistas, y en esa disposición estamos. Queremos que Adrián Barbón, si quiere que con Ciudadanos sumemos una suma que daría mayoría absoluta para la gobernanza y una estabilidad legislativa en este plazo de legislatura, pues nos tendrá. Entonces, él sabrá si quiere seguir con los paradigmas o la hoja de ruta de su líder, Pedro Sánchez, o que, bajo nuestro punto de vista,
que es cuestionable, por supuesto, tenga razones y que no se eche en manos de populistas, ni nacionalistas, ni herederos de ETA. Claro. Por lo que vemos en otros lugares de España, como Murcia o Madrid, para ustedes a la hora de negociar aquí, ¿es una ventaja que Vox no sea decisivo? Nosotros desde el principio tenemos muy claro quién era nuestro socio prioritario. De hecho, hemos sido el único partido en campaña electoral que hemos dicho claramente lo que íbamos a hacer después de las elecciones, sí, que estamos recibiendo bastantes palos, sí, tanto por medios de comunicación como por otros partidos políticos, pero hemos sido los únicos que hablamos claro en campaña. Nosotros, nuestro voto nunca iría para investir a Sánchez. En ese sentido, lo estamos llevando a cabo y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. De hecho, este pasado viernes, en el Consejo General en Madrid, al que tuve la oportunidad de acudir, el presidente Albert Rivera insistió en que iba a ser nuestra hoja de ruta. En otros ayuntamientos y parlamentos autonómicos está claro que la aritmética hace que no solo con el PP podamos sumar, sino que hay otro encaje que es el de Vox. A fin de cuentas, en Asturias no tenemos esa situación y se dio la paradoja de que en medios de comunicación y otros partidos nos recriminasen el por qué en Oviedo habíamos llegado a un entendimiento con el PP y no con el PSOE. Pues seguimos a lo mismo, Juan, es decir, nuestra directriz, nuestra prioridad es llegar a acuerdos con el PP donde tengamos oportunidad y donde no, como es el caso de la aritmética asturiana regional, pues entablaríamos conversaciones con el Partido Socialista. Y encima no dependemos de Vox. Y ahora se está dando una circunstancia que es interesada, que nos quieren decir que nosotros pactamos con Vox. Nosotros no vamos a llegar a un entendimiento con Vox, de ahí la circunstancia que pasa en Murcia y en Madrid. Nosotros llegaremos a acuerdos con el Partido Popular, pero siempre y cuando Vox no entre en gobierno, y si el Partido Popular, como ha hecho en Andalucía, llega a un entendimiento de acuerdo con Vox, oye, son cuestiones de ellos y no nuestra. Correcto. Tras los resultados de las elecciones nacionales, los buenos resultados de las elecciones nacionales, donde estuvieron a punto, a muy poquito, de desbancar al Partido Popular como segunda fuerza política, ¿esperaban más en Asturias? Siempre las expectativas son más optimistas que luego igual el resultado, ¿no? Está claro, provengo del mundo del deporte y yo siempre salgo los partidos a ganar, ¿no? Cuando no se consigue esa victoria, pues siempre queda un sabor agridulce. Está claro que, además, ante un proceso electoral reciente, como había sido las nacionales, en el cual en Asturias sabíamos, si se hubiese hecho esa extrapolación de resultados, pues nos daba una cifra superior a la que obtuvimos luego en los resultados electorales asturianos. También hay una peculiaridad a la cual nosotros queremos eliminar, que son las 3 circunscripciones en Asturias. Claro. El sistema electoral en Asturias nos perjudica muchísimo a nuestro partido. En caso de haber una circunscripción única, nuestros resultados hubieran sido superiores y la situación de estas 3 circunscripciones nos penaliza. Entonces, bueno, hay que sacar los resultados objetivamente, estudiarlos y valorarlos como lo hemos hecho, y sí es cierto que nuestras expectativas serán que pretendíamos sacar muchos más diputados que tenemos, pero aún así todo hemos sido uno de los partidos que ha subido junto al Partido Socialista y Vox. El resto se deshinchan y nosotros ese es nuestro trabajo, ¿no? Claro. El sembrar y luego va a recoger, y así haremos durante estos 4 años, tanto los compañeros que hemos tenido representación en ayuntamientos, en 20 ayuntamientos en Asturias, como a nivel regional vamos a seguir trabajando para que en las próximas citas electorales pues, los resultados sigan avanzando como llevamos haciendo desde 2015. Llevaban ustedes de cabeza de cartel a Juan Vázquez, a priori un magnífico candidato que se ha bajado del barco. Sí, es una decisión personal, la cual respeto, sin duda alguna. No la comparto porque entiendo que en este sentido teníamos que, pues era una apuesta importante la que habíamos realizado, una apuesta de un independiente que se sumase al proyecto de Ciudadanos, que fue avalada por la mayoría de los afiliados aquí en Asturias, y bueno, entendíamos que era pues un buen líder de ese grupo parlamentario para llevar a cabo las propuestas que llevamos programáticas en la campaña electoral. Sin duda, él ha decidido el apartarse. No pasa nada, tenemos banquillo, lo estamos demostrando. Ahora mismo hemos decidido la semana pasada, por consenso de los 5 diputados, que Laura Pérez Macho sea la portavoz del grupo parlamentario, yo ejerceré la portavocía adjunta, y esto no pasa nada. Yo prefiero pensar en los que nos quedamos que en los que se van, respetar su decisión, aunque no la comparta, pero ahora mismo estamos, yo creo que asentando las bases de un gran grupo parlamentario, con un trabajo que va a ser desde la humildad, desde la sensatez y desde poner encima de la mesa siempre el ADN, el criterio de Ciudadanos, ¿no? Que es la moderación, posturas centristas y políticas que sean para el beneficio de todos los asturianos. Claro. El día que se fue, Juan Vázquez parafraseó a Winston Churchill y dijo: yo no me he movido, quien se ha movido ha sido Ciudadanos. ¿Se movió el partido en sus planteamientos ideológicos? O al menos esto era lo que él decía.
Pues yo creo que no. Es decir, te lo manifestaba anteriormente, lo hemos dicho fechas anteriores a la campaña electoral, durante la campaña electoral y después de la campaña electoral. El proyecto de Ciudadanos lo teníamos muy claro, ahí sigue nuestro ideario que nos ha movido y lo hemos remarcado. Entonces, bueno, igual es la equivocación mental que tenía ciertas personas que podían pensar que el partido podía coger otra deriva o que podían ser capaces de cambiar el rumbo de este partido político. Nosotros estamos muy seguros de lo que hacemos, con nuestros errores, sin duda, por supuesto, pero si hay un partido que cada vez que se abren las urnas crece, ese es Ciudadanos. Nos ha pasado en Cataluña, cuando se nos decía que era imposible que ganásemos y hemos ganado las elecciones, a que luego tristemente no hemos podido conformar gobierno, nos ha pasado en Andalucía, nos ha pasado a nivel nacional y nos ha pasado también en Asturias, con lo cual una variación de rumbo no iba a ser posible, aunque hubiera personas que internamente así lo manifestaran. Entonces, como te decía, nosotros estamos bien orgullosos de nuestra hoja de ruta y seguiremos con este rumbo que nos ha llevado de momento a tener buenos resultados. ¿Llevar independientes en las listas conlleva ese riesgo? Queda muy bien llevar independientes, pero luego pueden pasar estas cosas. Bueno, cuando se tomó la decisión en Ciudadanos de poder incorporar personas independientes, se sopesó y yo creo que es una buena decisión. Tenemos un ejemplo bien claro en Oviedo. Ignacio Cuesta, exdecano del Colegio de Abogados de aquí de Oviedo, ha sido una importante incorporación, como en su momento Juan Vázquez era un candidato que toda la opinión pública asturiana manifestó bueno, pues su optimismo hacia ello, pero está claro que toda decisión entrama dos posibilidades, ¿no? Una que puede salir bien, Nacho Cuesta, Marcos de Quintos, Edmundo Val y otra serie de gente que se ha incorporado al partido, y otros, bueno, que como es en el caso aquí en Asturias, pues que han decidido que hasta aquí llegó, ¿no? En ese sentido, toda decisión entraña un riesgo, pero nosotros lo hemos asumido con convicción, porque los partidos políticos tienen que ser herramientas en manos de los ciudadanos, y hay que abrir a que la sociedad civil se incorpore. Laura Pérez Macho, una periodista aquí contrastada en Asturias, pues que se ha incorporado, y nosotros tenemos que tener como partido político los brazos abiertos a todas aquellas personas que tienen que aportar. En ese sentido, arrepentidos no estamos. Yo soy de las personas que piensan que cuando se toma una decisión es porque crees que es lo mejor para ti, luego arrepentirte, pues bueno, es un hecho secundario, ¿no? Pero en ese sentido, creo que seguiremos en esa línea, porque en una visión global, el partido ha salido enriquecido con la incorporación de estos personajes, de estas personas independientes. Ahora se constituye la Junta General del Principado, después periodo vacacional y vuelta al trabajo. Vamos a ver, Asturias, una región cada vez más envejecida, cada vez somos menos asturianos, los datos del paro estacionales no son malos, sin embargo, una vez, bueno, el tema del paro en Asturias, bueno, describe año tras año ese dibujo que todos conocemos. Es una preocupación el paro. ¿Cuáles serán las prioridades de su grupo parlamentario en la Junta General del Principado? Ya esté en el gobierno o ya esté en la oposición. Bueno, en un principio vamos a ser oposición. Bien. A día de hoy estamos en la oposición y vamos a hacer una oposición constructiva, una oposición leal, y en ese sentido hay un puntal importante, que es la crisis demográfica que sufre Asturias, ¿no? Estamos peleando con todo el derecho de que tengamos buenas comunicaciones con la meseta y con el resto de España. Está el caso del AVE, que es una reivindicación histórica, pero yo también en Petit Comité, y aquí estamos entre amigos, lo puedo decir, ¿para qué traemos el AVE si igual no hay gente que transportar dentro de poco, ¿no? Y es así, es decir, en 15, 20 años, si seguimos con esta despoblación brutal, esta falta de nacimientos, todavía había datos recientes en los cuales había un salto brutal entre defunciones y nacimientos en Asturias, igual en 15, 20 años tenemos un problemón que es claro. Entonces, todas las políticas que sean de capacidad de fomentar la natalidad, de asentamiento de población, de inmigración de calidad, de inmigración formada, en ese sentido yo creo que tenemos que hacer un importante esfuerzo. Eso yo creo que va a ser un pilar básico del trabajo de Ciudadanos. Luego queremos una enseñanza de calidad, una enseñanza gratuita para los más pequeños, una disposición de libros de textos también gratuito, y son pilares, yo quiero, cuestiones demográficas, cuestiones de educación y luego las comunicaciones, ¿no? Está claro que si queremos que venga también talento a Asturias, tenemos que fomentar, y luego, como no, otra de las cuestiones, ¿no? La industria que tenemos una sangría constante, la cuestión de Alcoa, Arcelor, bueno, pues estas grandes plantas que auguran
cuando menos un mal futuro, y todo por decisiones de gobiernos anteriores, por decisiones de gobiernos socialistas. De ahí que queremos que se salga de esta inercia que lleva el gobierno socialista en Asturias de años y que, como en otras comunidades, como ha sido en Andalucía, que lo hemos conseguido, pues que vean también la problemática que ha llevado el desarrollo de sus políticas durante tantos años, ¿no? No tenemos la varita mágica, sin duda, pero lo que sí vamos a tratar de hacer es que Asturias vire el rumbo 180 grados, porque los asturianos tienen que darse cuenta que si seguimos así no va a haber Asturias. Claro. Nos abandona hasta el sol, quiero decir. Durante estos días vemos toda España con unos soles maravillosos, nosotros con la lluvia, las nubes, con todo. Y haciendo el símil en política, pintamos tan poco que no el gobierno, los sucesivos gobiernos regionales son incapaces de dar un puñetazo encima de la mesa y decir: perdona, aquí estoy y he tenido mi potencial industrial durante décadas, del cual, bueno, pues se ha beneficiado toda España. Ahora, ¿qué pasa conmigo? Sí, has dado en el clavo. Es decir, tenemos muy peso político en España, tanto con anterior gobierno del Partido Popular en el ámbito nacional, como el Partido Socialista ahora con Pedro Sánchez, y los gobiernos regionales de Asturias. Yo espero que Barbón no practique servilismo hacia Sánchez, que estos meses es lo que parece que está demostrando, porque Asturias, por nuestra historia y por nuestro futuro, tenemos que tener un peso en España. Recientemente hemos perdido un diputado en el Congreso también por la pérdida de población, con lo cual, si se hace una visión nacional por las políticas llevadas por el Partido Socialista en Asturias, Asturias pintamos muy poco, y es así. En cualquier tipo de negociación lo estamos viendo, cuando se va, pues recientemente ha llegado el AVE a Granada, está llegando seguramente ahora, por la aritmética del Congreso, el Partido Regional Cántabro pues obtendrá seguramente mejores resultados por esa validez de ese escaño que tienen del partido de Revilla, y Asturias pinta muy poco, y es así, es muy triste. Yo a veces hago la comparativa cuando salgo por fuera de Asturias y preguntas si a todos los asturianos les resultamos simpáticos a todo el mundo. Les resultamos simpáticos, ¿no? Y es porque no somos en ese sentido adversarios de ningún tipo, no podemos pelear con gallegos ni cántabros, ya ahora los cántabros, ni por cuotas pesqueras ni por cuotas lácteas. Es verdad que siempre estamos viviendo un ninguneo, y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que devolver el orgullo. Hablamos muchas veces de la ilusión, ¿no?, a los asturianos, pero creo que es devolver el orgullo, ¿no? Es verdad que en las pasadas elecciones el Partido Socialista ha desbordado todas las expectativas con ese resultado, pero yo creo que si algo tenemos que trabajar es por devolver orgullo de ser asturiano, y no por el tiempo pretérito, que también, sino por lo del presente y por el futuro que debemos de tratar de conseguir como asturiano, ¿no?, de ser por lo que éramos siempre un referente en España, un referente en Europa, y que tristemente con las medidas llevadas por el Partido Socialista nos está abocando a ser ninguneados, y eso es lo que se tiene que revertir. Lo que se ha sido toda la vida, y toda la vida hablando español. Entiendo que no hay hueco para devaneos lingüísticos. Espero que no, porque si encima, con la situación que tenemos, la situación demográfica, la despoblación, las industrias que se van, si encima ponemos barreras lingüísticas para que seamos capaces de que otras personas puedan venir a Asturias, o que los mismos asturianos nos encontramos problema para luego ir a competir con otras comunidades por la cuestión lingüística, pues que no seamos nosotros los que pongamos esas barreras. Espero que no, y desde luego desde Ciudadanos, si por algo apostamos es por una enseñanza bilingüística, castellano e inglés. Yo creo que para los asturianos, los jóvenes asturianos, sería mucho más productivo el hecho de saber un buen inglés, estar preparados para la globalización existente y no encerrarnos en una cuestión lingüística. Eso sí, hay que fomentar y potenciar la escultura asturiana, como se está haciendo, y cumplimiento a la ley establecida, pero espero y deseo, y si no va a encontrar enfrente a Ciudadanos el Partido Socialista si se echa en manos de Podemos e Izquierda Unida para sacar adelante lo que es la cooficialidad del asturiano. Dígame una cosa, ha estado recientemente con Albert Rivera, me comentaba, ¿vamos a volver a votar a nivel nacional? Porque pasamos más tiempo en la escuela que cuando íbamos allí al colegio. Bueno, ahí el balón en el tejado tiene Pedro Sánchez. La presión a la cual se está sometiendo a Ciudadanos, a mi partido, es exagerada, cuando nosotros, como te decía antes, lo hemos dejado muy claro, no vamos a favorecer ningún gobierno de Sánchez. Es él el que tiene que trabajar para poder hacer
constituir un gobierno. Yo espero y deseo sinceramente que no haya otras elecciones, porque si los españoles por algo nos pagan a los cargos institucionales es por trabajar. Entonces le hemos pedido, de hecho hemos presentado una iniciativa en el Congreso para que se empiece ya lo que son las acciones legislativas en el Congreso. En ese sentido, nuestra esperanza es de que Sánchez se quite la careta y ya pues pacte con sus socios naturales, como está haciendo en diferentes parlamentos autonómicos y con los que pactó lo que fue la moción de censura a Mariano Rajoy del Partido Popular, y en ese sentido que comencemos ya a nivel nacional a trabajar por el bien de todos los españoles. Pues Sergio García, secretario de Organización y diputado de Ciudadanos en Asturias y alumno que fue, al igual que yo, del Colegio Menéndez Pelayo. Actualmente Pablo Miaja, no sé si en Menéndez Pelayo también le encontraron una reminiscencia fascista y había que cambiar el nombre del colegio. No lo sé, un día apareció cambiado, Menéndez Pelayo, no sé por qué hubo que cambiarlo y cambiar a Pablo Miaja. No obstante, bueno, alumnos de la escuela pública, en este caso, eso es. Bueno, pues compartiendo plato, en este caso. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Nos vamos muy rápidamente a publicidad y volvemos para continuar el programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a volver a hablar de historia porque ya saben que es un tema que nos encanta. Vamos a hablar en este caso de temas que tienen que ver en torno a un autor griego que quizás muchos de ustedes conozcan, llamado Plutarco. Bueno, vamos a hablar con Borja Méndez Santiago. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo, graduado en Historia de Arte por la UNED y becario predoctoral Severo Ochoa por la Universidad de Oviedo. Estudia, en este momento está con el estudio de las masculinidades en la antigüedad y es integrante del grupo Demeter, Maternidad, Género y Familia. Borja, está usted con Vulnerabilidad infantil en las vidas paralelas de Plutarco. Bueno, Vidas paralelas es una obra de este autor. Vamos primero, si le parece, a comentar quién era Plutarco. Bueno, pues básicamente Plutarco es un griego que vivió en la ciudad de Queronea, que se encuentra un poquito al norte de lo que es la Atenas actual, a unos 50 kilómetros, y básicamente fue una de las figuras, digamos, más polifacéticas de su tiempo. Digo esto porque a su puesto de sacerdote en el famoso oráculo de Delfos, que es donde la famosa Pitia, que predecía el futuro y que iba la gente a visitarla para conocerlo, pues se une una voluntad política por representar a su ciudad, y en aquel momento lo que era representar políticamente a tu ciudad pasaba entre el siglo I y el II después de Cristo por ir a Roma o desplazarse a aquellos lugares donde se encontraba el emperador para realizarle peticiones en nombre de tu comunidad. Entonces fue una figura, digamos, que parece ser formó parte del consejo de algunos emperadores, como por ejemplo Trajano o Adriano, y digamos que fue una de las figuras culturales más importantes de su época. Bueno, aconsejo bien porque a priori fueron buenos emperadores, tanto Trajano como Adriano. Eso es lo que dice la historia tradicionalmente, pero bueno, todos los emperadores, sombras, por supuesto. ¿No? Por sus luces y sus sombras, por supuesto. ¿Qué es Vidas paralelas dentro de la obra de Plutarco? Bueno, pues las Vidas paralelas es una colección de biografías, aproximadamente son unas 50, en las cuales pues, Plutarco de alguna manera contrapone a algún personaje del ámbito cultural griego, que es del que él procede y en el que él se formó, con un personaje del mundo romano. De esta manera, por ejemplo, uniendo a personajes como por ejemplo Alejandro con su correlato romano, que para Plutarco era Julio César, pues consigue crear determinadas figuras que representan estereotipos masculinos. En este caso, como por ejemplo, bueno, el que he comentado anteriormente, lo que se busca es fijar en la mente de sus lectores, que Las Vidas paralelas es un texto mayoritariamente educativo, pues la figura de lo que se considera el perfecto general. ¿Qué nos encontramos en su trabajo sobre la vulnerabilidad infantil en las vidas paralelas de Plutarco? Pues bueno, las vidas paralelas, si las tomamos en su conjunto, forman un corpus de aproximadamente unas 3.000 páginas de extensión. Y aunque evidentemente ni la infancia ni la vulnerabilidad a ella asociada constituye un tema de interés dentro de la obra tiene tintes moralizantes, busca establecer qué es lo bueno y qué es lo menos bueno, pese a ello podemos detectar cómo aparecen personajes de población infantil o población joven
que sufren situaciones tanto de vejamientos como de problemas que resultan extremadamente cercanos y perfectamente identificables para la sensibilidad actual. ¿Es importante entonces visualizar el papel de niños y jóvenes en esta parte de la historia? En mi opinión sí, desde los últimos 30, 40 años la historiografía, pues digamos, ha intentado de alguna manera reinventarse. Ha sido una historia tradicional que era eminentemente política y militar, hemos ido pasando a través de lo que llamamos la historia social a estudiar los distintos colectivos de población. Sí, por supuesto. Entonces, una de ellas pues, ha pasado por darle la importancia que tienen las edades, tanto niños y jóvenes como, por ejemplo, los ancianos, y tratar de rescatarlos, tanto a través de las fuentes literarias como a través de algo que hace muy bien la arqueología, la osteología y otras disciplinas afines. Es Alejandro Magno, en este caso, quizás uno de los personajes de quien más sabemos de su infancia frente a otros, por ejemplo, no sé, con el capítulo de la leyenda de cuando su padre le regala bucéfalo, bueno, como él doma al caballo, pues engañándole con la sombra, todo esto, cuando de otros personajes de su infancia apenas se sabe nada y de otros nada de nada. Absolutamente. Alejandro Magno, en primer lugar, es una de las vidas más extensas dentro de la producción de Plutarco, y evidentemente Alejandro Magno murió con 32 años. Entonces, evidentemente, los episodios de la infancia, digamos, que tienen que preludiar los enormes logros que este hombre consiguió a una edad muy temprana y antes de fallecer. Entonces, por ejemplo, no solamente ese episodio, sino, por ejemplo, aquellos que hablan de, digamos, su educación, nos lo muestran como un chaval especialmente espabilado y atento. La primera vez que combate, pues lleva la caballería de su padre a un éxito maravilloso y demás. Es una construcción de la figura de las infancias y la juventud de los protagonistas. Preludian en gran medida, en la mayor parte de los casos, los hombres en los que se convertirán. Cuando paradójicamente, y usted me corregirá por favor si me equivoco, un hombre que era como muy propagandista de sí mismo, como es Julio César, pero no alude mucho a su infancia. En este caso la situación es más compleja. Normalmente casi todas las vidas, Plutarco a la hora de realizarlas se ha documentado previamente. Y en este caso parece ser que según los estudios, aquellas personas que saben más que yo de este tema, creen que no es porque Plutarco no conociera hechos de la infancia de César, sino que la primera parte de la vida a la que se dedicaba a la infancia y a la juventud está completamente desaparecida. Porque la primera noticia que tenemos de Julio César es aproximadamente cuando tiene 32 años de edad. Bueno, ¿cómo podemos estudiar a través de las fuentes clásicas la infancia en la antigüedad? A la infancia no se le daba el papel tan importante que se le da ahora. Bueno, hablábamos hace unos días con otra profesora universitaria acerca de los derechos de imagen de los niños, es decir, ahora hay cuestiones específicas acerca de los menores. La infancia, pues por aquel entonces eran pequeños y nada más. ¿Cómo estudiarla? Pues a ver, resulta bastante difícil. En mi caso hay otras formas de estudiarla, ¿no? Por ejemplo, la osteología, la arqueología, pues tienen unas evidencias incontestables. Tienen, por ejemplo, los huesos, tienen artefactos que utilizaban los jóvenes y los niños. Pero bueno, en mi caso yo estudio una fuente literaria y en este caso lo que solemos realizar es, por ejemplo, primero procedemos, digamos, dentro de un corpus de una hora determinada a buscar aquellos episodios en los cuales se menciona la presencia de los jóvenes y luego muy cuidadosamente miramos los términos que se utilizan para hacer referencia a los grupos de edad. Luego, por ejemplo, nos encontramos con problemas de que, por ejemplo, no existe, por ejemplo, en griego y en el latín antiguos no existen palabras que nos permitan fijar con exactitud la edad de los individuos. Y aquí entramos con otro problema porque muchas veces lo que estos, digamos, términos aluden no es a la edad cronológica, a la edad en número de años de los individuos, sino a cómo los percibe la sociedad en función de cómo se encuentran ellos desarrollados, física o mentalmente. Claro. Luego también supongo que haya que tener en cuenta que tenemos como dos estratos de población, la población libre y la población esclava. Es decir, si de los niños o menores sabemos poco, de los menores esclavos sabemos aún menos porque no eran nada, básicamente. Serían comparables a cabezas de ganado, en este caso. ¿Es muy difícil tratar de discernir y poder llegar a alguna conclusión? La verdad es que obtener conclusiones seguras resulta bastante difícil. Si ya en el caso de jóvenes pertenecientes a las capas más privilegiadas es bastante complicado y tenemos que basarnos en referencias aisladas, en el caso de la esclavitud el tema se reduce a algunas inscripciones. Por ejemplo, tenemos una compañera que está trabajando en la universidad acerca de los esclavos, y luego también a los escasos restos que hay a nivel arqueológico que nos demuestran la existencia de estos individuos y de cómo vivían. Entonces nosotros, por ejemplo, hablamos de subalternidades.
Entonces ya digamos niños, jóvenes y ancianos y mujeres son subalternos respecto al varón de edad ciudadana, de edad media, mediana edad, perdón. Y luego los esclavos, si queremos estudiar a los niños esclavos o los ancianos esclavos, se añade otra nueva subalternidad respecto a la categoría de referencia, entonces es muy difícil estudiarlo. Las situaciones de vulnerabilidad a las que están sometidos los niños en aquella época, ¿eran parecidas a las de hoy en día? Yo creo que mayormente podemos decir que sí. Por ejemplo, hay muchos casos en los cuales las fuentes, es muy interesante ver cómo las pocas veces que mencionan a la población infantil, siempre es acontecimientos que son vistos de una manera especialmente grave para la mentalidad de la persona que los consigna, la persona que los escribe. Entonces, por ejemplo, una gran parte de los acontecimientos que nos narra Plutarco es cuando se produce una violación de un niño, un rapto de una niña, o luego, por ejemplo, en casos en los cuales hay familias desestructuradas, como aquellas personas que se han encargado de la educación, como por ejemplo pueden ser tutores o pedagogos de niños, pues se aprovechan de su posición de superioridad en ausencia de familias o padres para, por ejemplo, esquilmarles el patrimonio. Entonces, las situaciones son bastante parecidas, pero evidentemente suponemos que a una escala bastante mayor que lo que ocurre actualmente. Claro. Estoy pensando también, al hilo de esta pregunta, en lo bélico. Si nos fijamos en el famoso sitio de Alesia por parte de César, los galos llega un momento que sacan de la ciudad a mujeres y niños. César no los acoge en su empalizada y se quedan en tierra de nadie, muertos de hambre, con enfermedades y con de todo. Algo parecido a lo que a lo largo de la historia se ha ido dando en todos los conflictos, ¿no? Bueno, pues en todos los cercos la población civil es la principal que sufre también las consecuencias del hambre, ¿no? Es decir, la historia se repite. Claro, evidentemente. Por ejemplo, dentro de la construcción de lo que son la Guerra de las Galias de Julio César, digamos que el levantamiento protagonizado por Vercingétorix y otros jefes galos, pues digamos que constituye una especie de traca final de lo que ha sido ya un conflicto bélico muy largo. Entonces, por ejemplo, si analizamos desde una perspectiva histórica todo esto, nos damos cuenta de que cuando, digamos, es la última defensa del último reducto en una guerra, normalmente, digamos, los procesos que en ella se producen se repiten. Por ejemplo, en el caso de la defensa de Numancia pasan cuestiones bastante parecidas, y si nos transportamos a, por ejemplo, a la última defensa de Esparta, vemos también cuestiones de cómo las mujeres y los niños pues son los que más sufren dentro del contexto de una guerra, y esto es bastante habitual en todas las épocas históricas, no solamente en la antigüedad. Claro. Bueno, por otra parte, también trabaja acerca de los modelos de masculinidad. Coménteme, explíqueme esto. Bueno, ese es el tema de mi tesis doctoral, que se encuentra en fase de desarrollo, y digamos que es como una especie de escisión dentro de la historia de género que se desarrolló para, digamos, hacer justicia histórica al colectivo de mujeres que no había sido previamente estudiado por la historia tradicional, y digamos que intenta utilizar la metodología que se desarrolló para estudiar a esas mujeres para hacer una nueva historia de lo que es el género masculino, aplicando pues bueno todas estas figuras de los estereotipos, las relaciones entre los distintos sexos, entre distintos grupos de edad, y por allí pues bueno es una aventura apasionante en la que me encuentro inmerso, y dentro de 2 años pues espero poder, pues cuando termino la tesis es cuando espero poder dar ya unos resultados firmes. Y esperemos que venga a contárnoslo. A ver. Esperemos que sí, por supuesto. Bueno, por otra parte, hace también unos días entrevistamos a una compañera suya que bueno, trataba un tema similar, bueno, parecido, el tema de la infancia en las guerras del Peloponeso. Yo le preguntaba si a día de hoy los historiadores cometen quizás el fallo de analizar los periodos históricos basándose en el presentismo. ¿Usted está de acuerdo con esto? A ver, esto es una cuestión de lo que es contra el debe ser. Entonces me explico. A nosotros una de las cosas que nos enseñan ya desde que entramos en primero de carrera es que debemos tratar de evitar esto, pero ya simplemente el mero hecho de decirte yo elijo estudiar la historia de los niños ya es un reflejo de mi ideología y de que tengo una sociedad presente que considera que eso es un tema lo suficientemente importante como para que me den una financiación para yo poder estudiarlo. Claro. Entonces yo creo que es una cosa que debemos intentar evitar que nos ciegue a la hora de realizar nuestras apreciaciones dentro de nuestros trabajos, pero que es imposible de erradicar por completo. Pero siempre que tú tengas
seas capaz de ponerle coto a esa problemática, pues creo que no es un problema en absoluto, sino un acicate para estudiar nuevos temas. Y se mantenga una perspectiva, ¿no?, de lo que se está tratando. Bueno, Plutarco, tal y como usted nos comentaba, compara, digamos, pone en la balanza un personaje romano, un personaje griego. En la historia general, o en la percepción, perdón, en la percepción general de la población, ¿Roma ha eclipsado a Grecia? Estoy pensando en todo, restos arqueológicos, cine, televisión, libros. A ver, en mi opinión, Grecia, digamos, a ver, por decirlo así, esto sonaría mucho a titular de periódico, Grecia siempre ha pasado a la posteridad como el pariente pobre de Roma, porque Roma simplemente fue el imperio que lo terminó conquistando. Sin embargo, resulta muy interesante darnos cuenta de que en algunas fuentes elaboradas por los propios romanos hay un cierto complejo de inferioridad que los romanos sienten en relación a los griegos. Esto sobre todo es visible en ciertos emperadores, como por ejemplo Nerón o Adriano, que eran plenamente conscientes de que sí, Roma les terminó conquistando, pero ellos, los griegos, habían sido tiempo atrás muy superiores desde un punto de vista cultural. Y Plutarco lo que trata de hacer en su obra es, él es perfectamente consciente de que vive en una Grecia ocupada por Roma, y entonces digamos que la ambición que él tiene es integrar un mundo dominado por los romanos, pero con unos valores típicamente griegos, que son los que trata de reflejar en las biografías de las que estamos hablando, de las vidas paralelas. Entonces, yo creo que es muy interesante ver tanto las estrategias de dominación empleadas por el pueblo romano y luego las estrategias de supervivencia empleadas por los griegos para mantener, digamos, su posición como la élite cultural e intelectual del imperio, cosa que consiguen hasta el siglo III, siglo IV después de Cristo. Recomendaría, para finalizar, ¿recomendaría la lectura de las vidas paralelas de Plutarco? Recomendaría, sobre todo para un público general, la lectura de algunas de ellas, que resultan especialmente pues, interesantes. Por ejemplo, la lectura del Alejandro Julio César, o por ejemplo del par que es Demetrio Marco Antonio, pues representan modelos completamente opuestos de lo que se entiende por un hombre. Los primeros, Alejandro y César, son modelos que hay que imitar, tienen siempre sus puntos oscuros, sus puntos grises, y luego también es interesante porque en las vidas también hay algunos casos de hombres, digamos, que pese a sus cualidades naturales, que son muy buenas, pues digamos que ocurren cosas a lo largo de sus vidas que les vuelve, pues digamos, modelos de los cuales hay que aprender para no comportarse de esa manera. Claro. Bueno, entiendo que si el fin de la obra de Plutarco era moralizante, entiendo que no sea muy recomendable Marco Antonio, o sí, no lo sé. Marco Antonio, de hecho, normalmente Plutarco, antes de empezar a hablar de los dos personajes, primero habla de uno y luego habla de otro, hace como una especie de introducción general. Pues en la introducción a la vida de estos dos individuos, Demetrio y Marco Antonio, es muy interesante porque él justifica, él se siente la obligación de justificar de alguna manera el por qué ha elegido a estas dos personas que la mayor parte de los personajes de su época conocían quiénes eran y conocían los vicios por los que eran famosos. Pues en este caso, lo importante de la obra de Plutarco es que, aun siendo perfectamente consciente de, digamos, las cosas malas que estos hombres habían hecho en su vida, sus modelos, si son convenientemente explicados, pueden ser educativos, pero a la inversa, claro, como modelos a evitar. En lo que no hay que hacer. Exactamente. Bueno, y eso que Marco Antonio en determinados momentos mola. Yo creo que sí, un poquito Marco Antonio. Un personaje maravilloso. Pues llegamos así al final. Borja Méndez Santiago, becario predoctoral Severo Ochoa por la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y acercarnos, bueno, pues esta obra, la obra de las vidas paralelas de Plutarco, y el cómo está, bueno, pues realizando ese papel de los niños y los jóvenes en la historia. Gracias. Nada, a ti. Y quedamos emplazados para esa tesis doctoral. Vale. Nos vamos a publicidad muy rápido, volvemos y continuamos el espacio de hoy. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el programa de esta noche y vamos a continuar con ese recorrido que ya iniciábamos hace unas semanas por el mundo del recreacionismo en Asturias. Bueno, pues ya hemos tenido recreacionistas
de la época de los vikingos, de la época de Star Wars, de la Segunda Guerra Mundial, medievales. Bueno, vamos a hablar ahora con una asociación, se trata de la asociación Kerberos, que utiliza una de las palabras que está más de moda, sobre todo por parte de los políticos, que es la transversalidad, porque ellos no se centran solamente en un periodo histórico, sino que abarcan un abanico histórico verdaderamente impresionante y del cual nos van a hablar ellos mismos. Paso a presentarles. Bueno, pues vamos a comenzar por Susana Suárez. Ella es presidenta de la asociación Peplo. ¿Qué tal? Sí, hola. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, junto a ella, perdón, Víctor Vega, que es tesorero de Kerberos. ¿Qué tal? Buenas noches. Y enfrente, Pablo Murias, que es socio de Kerberos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los tres. Perdón. Bueno, pues entonces, ¿qué es Kerberos? Bueno, pues Kerberos es una asociación de recreación histórica y divulgación histórica. Más que recreadores, aunque sí que hacemos mucha recreación, nos consideramos más bien divulgadores. Sí. Y nos dedicamos pues, a recrear y a representar cada una de las épocas que vivió el ser humano. O sea, no nos centramos en una época en particular. Hacemos algunas más que otras, por gajes del oficio, pero al fin y al cabo hacemos un poco de todo. Claro. Mucha gente puede pensar, cuando os ve, que dicen, los que hacen de romanos en la Campa Torres. No, hay más, a pesar de que tú vienes de dama romana, de matrona romana. Sí, hay más. Yo siempre cuento la misma anécdota. Los críos, por ejemplo, cuando nos ven desfilar y tal, dicen, mira mamá, ahí vienen los romanos de verdad. Claro. Y eso para nosotros es un orgullo. Claro. Porque no te identifican como con un disfraz, sino ya te ven, ya ellos, como dicen ellos, vestidos, ¿no? Los romanos de verdad. Claro, claro que sí. Sí, bueno, sí es verdad que la Campa Torres es nuestro evento, digamos, más gordo ahora mismo. Pero no es el único. Y de hecho nos gustaría hacer muchísimos más eventos de otras épocas distintas. Tenemos muchos eventos de épocas distintas, pero fuera de Asturias casi siempre. Hablaremos posteriormente de esos eventos. ¿Cuándo nace Kerberos? Bueno, pues nace ya en el 2015. Bueno, pues un grupo de personas nos juntamos con una serie de ideas un poco comunes, de divulgar, de continuar un trabajo que ya se había empezado desde otras asociaciones. Sí. Y nos juntamos con unas ideas pues, de hacer una serie de trabajos más rigurosos y la cosa se junta, ya sabes, unas cervezas y la cosa va más y cuando nos dimos cuenta teníamos un proyecto muy interesante. Claro. Y muy interesante y con un crecimiento, en 2 años tuvimos un crecimiento tremendo. Tremendo de infraestructura, piezas de artillería, etcétera, etcétera. O sea, muchísimas cosas. Tenemos un montonazo de uniformes, o sea... ¿Cuántos sois actualmente en Kerberos? Somos un 35 más o menos. Bueno, está bien, ¿no? Sí, vamos creciendo poco a poco. Considerable. Sí. Tengo que preguntarte, chicas, ¿cuántas hay? Muchas. ¿Muchas? Muchas. De hecho, por ejemplo, Peplo nació, es una asociación hermana de Kerberos. Ajá. Nacieron a la par. Sí. Y Peplo, aunque también hay hombres, hay muchas mujeres también, juntos con los niños, que también representan, sí, los niños también recrean. Claro. Y como en época, todo como en época. Sí, hacen todo lo que hacían los niños en época y demás. Y de hecho hay gente de Peplo que están también con Kerberos y son las ornatris. Combaten con ellos y luchan con ellos y, qué bonito, y todo. O sea bonito. Que hay mujeres, claro, sí hay mujeres. Sí, es un mundo que también atrae a las chicas en este caso. Épocas a recrear, porque vemos que tú estás de dama romana, de matrona romana, bueno, él de soldado español de la época del siglo XVIII, caballero medieval, pero ¿qué épocas, yendo en la línea histórica, desde cuál hasta cuál tocáis? Yo creo que podemos decir que tocamos todas. O sea, si de repente de la noche a la mañana sale un evento de calidad, de rigor histórico, en el que hay que ir de cromañones, nos hacemos los trajes para ir de cromañones. Y si nos piden que vayamos de Segunda Guerra Mundial, también hay uniformes de Segunda Guerra Mundial. Sí. Lo que pasa es que nuestro fuerte es época romana. Ajá. Y luego ya época medieval, sobre todo siglo XV, la asociación tiene muchísimo material, y luego la asociación permite, o más que permite,
premia a aquellos socios que quieren dedicarse a otras épocas. Yo, por ejemplo, soy un amante del siglo de oro español y es de lo que más equipación tengo. Claro. Entonces, ahí, eso, si llega alguien con iniciativa, con ganas de hacer algo en concreto, la asociación se pone a disposición de él, porque al final te terminas conociendo más partes de la historia que a lo mejor en un principio no te apetecían o no te llamaban la atención, y de repente descubres algo y dices tú, ¿qué periodo más interesante? Por ejemplo, no conocía mucho y me acerco a ello. Yo, por ejemplo, nunca pensé que iba a hacer siglo XVIII y hace 15 días estuvimos en un evento de él, 5 o 6 de los socios. Qué bonito, claro. Bueno, voy a pediros que describáis vuestros trajes. Vamos a comenzar por ti, Susana, si te parece. Decíamos, sí. Matrona o dama Patricia romana. Matrona o Patricia romana. Del siglo I antes de Cristo, porque dependiendo de las épocas ellos tenían también pues bueno, pues dependiendo de la época pues se maquillaban de una manera o de otra. Claro. Entonces, bueno, pues yo hoy vengo del siglo I antes de Cristo con todas mis joyas, con los amuletos de la época, que solía ser pues o bien el nudo de Hércules, que me quedó en casa, la serpiente y también los cascabeles. Era muy típico en las romanas de llevarlo. Dato curioso es que mis anillos, si os fijáis, son finitos, no es el típico anillo gordo, y es que en los museos todavía no encontramos ninguno así muy gordo. Lo más gordo que encontramos fueron sellos. Entonces, bueno, pues, y las pulseras también, si os fijáis, son finitas. Sí encontramos brazaletes, no muy exagerados, pero sí que los encontramos. ¿Y en cuanto a la ropa? Una cosa que no se ve son los pendientes, pero no lo dice, pero es una réplica. Ah, bueno, los pendientes que traigo son una réplica, sí. Qué bonito. Y bueno, pues en cuanto a la ropa, pues bueno, ellos llevaban lo que es la pala, en la que cuando salían a la calle, pues entonces lo que hacían era cubrirse con ellas en la cabeza. Mi peinado, por ejemplo, es otra réplica, está hecho con varias pelucas, como en la época. En la época, pues a las esclavas que tenían un pelo bonito, se lo cortaban y con él pues hacían pelucas para las señoras. Los peinados eran muy elaborados, por lo tanto era mucho más cómodo coger la peluca y ponérsela que andar haciendo todos los peinados. Claro que aquellas romanas que tenían pues un pelo bonito, pues tenían las esclavas que ellas pues ya las peinaban y demás. Claro. Quiero que me valores de 0 a 10 en lo que se refiere al vestuario femenino, la serie Roma. ¡Buah! Me pones en un compromiso. Adelante. Es lo que no se debe de confundir a veces la ciencia ficción con la recreación histórica. No es lo mismo. No es lo mismo. Por ejemplo, ellas llevan unos escotes que ya veis que yo no llevo, aunque llevo escote, efectivamente, aunque llevo escote, una señora, efectivamente, una domina, efectivamente, una domina. Y latín, bueno, pues, segundo de bub. Y hasta ahí. Segundo de bub, latín, nominativo, vocativo, ablativo. Sí, pues eso. Y luego. Dativo y ablativo. Lo que hablamos siempre, pues, el maquillaje, que es lo que más impresiona, ¿no? Ellas van como muy maquilladas, muy bonitas, muy lindas, y sin embargo las romanas de nuestra época pues odiaban las pecas, las imperfecciones en la cara, y por eso se echaban un fondo de blanco, con unos polvos blancos, usaban mucho la mica, la machacaban y daba esa luminosidad en la cara, que es lo que ellas buscaban. Y luego mucho colorete, los labios muy marcados, y sin embargo, pues yo no me veo guapa al lado de las películas que ponen romanas. No se nota que tiene un estudio hecho sobre maquillaje. No, para nada, en este caso. Pasamos a Víctor, soldado español, siglo XVIII. Descríbeme tu traje y tu arma. Bueno, es un soldado del Regimiento de Infantería Jaén, 1707, de la Guerra de Sucesión Española. Y bueno, llevo un uniforme borbónico, obviamente. El regimiento en sí
básicamente es igual que el de casi todos los regimientos borbónicos, digamos, de línea. La Asturias prácticamente es igual, tiene detalles, pero bueno, que serían prácticamente anecdóticos. O sea, puede que los pantalones sean rojos, quiero decir, cambian detalles, pero en general el uniforme es el mismo. Es un uniforme que tiene una amplitud, aquí sentado no se ve, pero tiene una amplitud muy grande de vuelo, sobre todo. Lleva 2 casacas, aunque parezca que no, pero lleva 2 casacas una encima de otra, y las 2 con manga. Y es un uniforme... Porque es esta es la que sería la casaca, y la de debajo es lo que se conoce como ropilla o como, ahora no me sale el nombre, chupa. Es como chupa. Entonces sería la chupa diría debajo y la chaqueta encima. Igual que durante la guerra de independencia, lo mismo que ocurre en ese momento, cuando no había suficientes uniformes, la chaqueta se la dabas a otro, claro, entonces ya podías ir uniformado con 2 colores. Los colores son los colores del rey, borbónico. Luego el bando austracista pues tiene otros tonos, otros colores, aunque es verdad que, por ejemplo, los más conocidos de esta época serían los tercios morados, que son igual que este, es un uniforme igual que este, pero un morado. Claro. Pero bueno, este es, digamos que sería el más estándar, digamos, de línea. El arma que llevo sería una réplica de un arma francesa, Charleville, porque hay que tener en cuenta que hubo franceses luchando en la guerra de independencia. Y bueno, básicamente lo utilizamos, es muy parecido a los que se utilizan en guerra de independencia, ya son de chispa, no son de mecha, como ocurrirían pues casi 100 años antes más o menos. Y bueno, de esto ya podríamos hablar. Claro, podríamos hablar algo entendido. Quiero preguntarte, un héroe español que está muy en boga últimamente es Blas de Lezo. Blas de Lezo, sí. ¿Los hombres que combatieron con él contra los ingleses en Cartagena de Indias llevaban ese uniforme? Sí, más o menos. A ver, hay que tener en cuenta que Blas de Lezo era de una unidad, pues, quiero decir, era un rango determinado. Quiero decir, no, esto en realidad es infantería de línea. Sí. Y en Cartagena la mayoría de las tropas que, si no recuerdo mal, la mayoría de las tropas que participaron fueron infantería de marina, entonces claro, ahí sí difieren ligeramente los trajes, pero a efectos prácticos y el corte, la usanza del traje es básicamente la misma. Polainas altas que llegan por la rodilla, eran muy características en la época, luego fueron desapareciendo durante la guerra, durante finales del 18, principios del 19, y básicamente sí, el tricornio muy característico. Oye, tiene que dar mucho calor. No, bueno, sí, pero no te creas, es lana. En lo que da frío, quita calor. Quita frío, quita calor. ¿Para cuándo una película Blas de Lezo? Eso es un gran dilema. Ya hay problemas cada vez que ponen una estatua como para que hagan una película. No estaría mal. Hay muchas otras personalidades en la historia que se merecerían una película, pero en cualquier caso, creo, y si soy un poco fiel a mí mismo, creo que es mejor que no se la hagan a ninguno. Hay quien dice que es mejor que los dejen quietos, sí, porque lo que puede salir, mejor que lo dejen quieto. Es que lo estamos viendo, quiero decir, a mí muchas veces, nosotros nos dedicamos mucho a la divulgación y muchas veces vamos a colegios y nos dicen ¿qué película medieval puedo ver? Y yo digo, ninguna. Ninguna, en este caso. ¿Qué película? Del tema medieval vamos a meter en un compromiso a Pablo Murias. Pablo, caballero medieval o caballero del siglo finales del XIV, principios del XV. Descríbeme el traje impresionante. Bueno, pues nada, voy protegido de arriba abajo. Sí. Empezamos desde abajo, ¿vale? Un protector de espinillas, sobre todo esto se lleva para cuando se va a caballo, para evitar cortes de los campesinos, de las levas. Sí. La siguiente parte se llaman quijotes, que es lo que protege la pantorrilla y la rodilla, que como veis permite completamente el movimiento. Luego pasamos ya a la parte de arriba. Lo que llevo es un peto, unas manoplas, protector de brazo y coderas, hombreras y casco. Todo esto que veis, pues en este caso, tanto las hombreras, peto y demás, se sujeta sobre la pieza de ropa que llevo debajo, que se llama jaqueta de armar. Los quijotes van en un cinto de armar que se llama, que va escondido debajo de la ropa. Y en el casco, bueno, en este caso lo que llevo es aquí en el cuello una cofia que se llama de malla, una almófar, que es el nombre, que sobre todo es para una vez el casco esté bajado,
evitar posibles cuchilladas de mi contrario en un combate cuerpo a cuerpo, en un duelo. Y bueno, en esta época lo representativo es la espada que traigo. Sí. En este caso, esta es una espada de mano y media. Ni, por favor, evitemos el nombre de mandoble. Sí. Mucha gente la ve grande y dice, es un mandoble. El mandoble es un golpe que se da con la espada, No independientemente del tamaño que tenga. ¿Vale? Y se llama de mano y media porque realmente con esta mano juego con el pomo y con esta juego con ella por aquí. Por eso el nombre de mano y media. No se coge con las dos manos, sino que esta sirve de pivote, que precisamente por eso mi pomo, por comodidad para mí, es como una especie de bola. Claro, claro. No solo llevaban esto, sino que, por ejemplo, aquí en este lateral llevo, que no sé si... Ahí la tienes. No sé dónde está. Ahí la tienes. Una maza, que en este caso la maza es básicamente, aunque en las películas estamos acostumbrados a ver a los soldados con ella corriendo contra el enemigo, realmente la usaría cuando voy a caballo, porque esto es un abrelatas, por la forma que tiene, no sé si se ve bien. Sí. Entonces esto es para, doy golpe en el casco, a lo mejor dejo inconsciente, pero seguro voy a producir una brecha. Entonces la persona que esté debajo de esto, la sangre enseguida le va a salir por delante, le va a tapar por los ojos, porque todo el mundo sabe que la cabeza es muy llamativa, las arterias que tenemos allí, y lo voy a dejar cegado. Entonces es uno menos que puede atacarme a mí o a mis compañeros. Y luego todavía se sigue llevando la espada de una mano para dejarla para por si acaso se parte la espada, la pierdo, me la roban y no te quedarme sin absolutamente nada de defenderme. ¿Y todavía te queda otra? Y todavía me queda otra, pequeñita, que ya no llego a ella, que está aquí, que es la daga. La daga. Esta generalmente es cuando peleábamos en aquella época, un caballero armado como yo contra otro exactamente igual, te quedan pocos huecos por los que poder eliminar a tu contrario, o al menos hacer que se rinda. Entonces esos huecos son pues las partes rojas que se me ven en el traje, porque esto no deja, la jaqueta no deja de ser un abrigo grueso, acolchado, que me impide que me machaque el cuerpo, el metal que llevo encima. Entonces buscaría, si lo tiro al suelo, meterle la daga por aquí, por debajo de la axila o incluso por el cuello, para que se rinda. Y a pesar de lo que nos vemos en las películas, para llevármelo a mi campamento, descubrir qué caballero es y si tiene tierras, y luego pedirle, en consecuencia de su rango, un rescate. Claro. ¿Cuánto pesa todo lo que llevas? Bueno, ahora, esta en concreto pesa 45 kilos en total. Pero bueno, hay que tener en cuenta que va repartido. En realidad, sobre mis hombros estarán descansando en total unos 20-25 kilos, que también se van descansando en los distintos puntos de anclaje que tiene con cordeas el equipo. Y las piernas pues serán unos 10-15 kilos. Oye, te quiero preguntar, ¿ver contigo, por ejemplo, Juego de Tronos es una tortura? No, porque hay que ver, yo empecé haciendo esgrima histórica, o esgrima antigua, precisamente por Conan, porque era mi era mi personaje de la infancia. El mío también. Todavía conservo sus cómics de aquella época. Y yo. Claro, luego ya te das cuenta que realmente lo que te enseñan las películas no es la realidad. Si vas como un loco contra el contrario, por muy bueno que seas con la espada, si el otro sabe, es como el ajedrez, si sabe prever tus movimientos, te va a engañar, te va a driblar, te va a hacer algo y cuando te quieras dar cuenta, la espada, la punta del contrario la vas a tener clavada tú. Sí. La fantasía, si está bien escrita, como es el caso de Juego de Tronos, yo desconecto mi parte historicista y me siento a disfrutarla con un cubo de palomitas y con una Coca-Cola, pero vamos, como si tuviera todavía 5 años. Te veo como muy Clegane, como ahí como la montaña que cabalga, prácticamente. A ver, bueno, tenemos mis compañeros tienen la coña de mi apodo, es un cambio de mi apellido, entonces en vez de ser Murias me llaman Muro, también porque mi pasado de jugador de rugby tiene algo que ver. Algo tenía que ver. Entonces, bueno, la gente siempre le hace mucha gracia cuando en medio de una recreación alguien me llama por mi apodo, Muro, e incluso hay gente a día de hoy en el mundo de las recreaciones que no sabe mi nombre real y sabe mi apodo. Claro. Bueno, para los tres, ¿es caro ser recreacionista? No. Al nivel vuestro. No es caro, seamos realistas, porque parece que es súper caro, pero en realidad no es tan caro. Sí es caro, los uniformes son caros, bastante caros, sobre todo si les hacen bien. Claro. Nosotros muchas veces viene gente nueva y nos dice, y yo es que quiero ser un caballero del siglo XV. Quiero comprarme todo el equipo del caballero del siglo XV. Y le decimos, no, suave, relaja, que no sabes lo que estás diciendo. Vete poco a poco. Poco a poco al final es bastante llevadero, pero nosotros lo comparamos muchas veces como, por ejemplo, con el que es
un gran forofo de un equipo de fútbol. Sí. Y se va con él a todos los lados. Sí. Oh, juega al Champions, venga, nos vamos a jugar a, yo qué sé, a Turín, a Turín, a y tienes que pagarte el viaje, la entrada, lo que cuesta el abono mensual, y al final, ¿cuánto te has gastado en el año en seguir a tu equipo de fútbol? Bueno, pues yo más o menos me gasto en un uniforme, a lo mejor lo de un año o lo de 2 años de un futbolista, pero el uniforme me dura para toda la vida. Claro. Entonces, al final, bueno, ¿Hay es una buena comparación que la gente la entiende más rápido que decir, le cuesta tanto dinero, ¿sabes? Cierto. ¿Hay interés en España, en Asturias, por el tema de la recreación? ¿Los países europeos o quizás Estados Unidos nos llevan mucha ventaja? Ahora empieza a verse un poco la recreación como lo que muchos recreadores españoles creemos que es una forma de sacar la historia de clase, olvidarnos de aquellos Vivir profesores. la historia, quizás. Y sobre todo transmitirla. Claro. Porque si a mí con 10 años en los dominicos me llegan a decir que me iba a gustar la historia, cuando me la tenía que empollar y soltarla como estaba en el libro, me hubiera reído de ellos a la cara. Claro. Sin embargo, ahora creo que he leído mucha más historia que todos mis compañeros de aquella época. Claro. Entonces, es una forma de que la gente se interese por nuestra historia, porque después de ir de evento a evento, si eres un poco profesional, en este caso, te estudias la época, llevas unos conocimientos, aunque sean mínimos, al menos es la filosofía de Kerberos, para no contarte una mentira. Claro. Para intentar ser fieles, porque hay historias reales, contrastadas, no inventadas, que a veces las cuentas y la gente te dice, venga, hombre, eso es una leyenda. Y no es verdad, existe, hay escritos, o sea, no es que alguien lo escriba, no, es que hay escritos oficiales que dicen, pues eso, las hazañas que llegarán a hacer grandes personajes de la historia. Entonces, bueno, en ese sentido hay eventos de muchísima calidad, donde están trabajando como bestias para poder hacerla año a año o cada 2 años. Y bueno, hay otros eventos que están empezando y a esos a veces hay que darles un poco no voy a ser muy quisquilloso y os lo voy a apoyar, sobre todo eso, los que ya llevamos un tiempo, el tender la mano a eventos nuevos, porque, oye, tiempo a estropear se tiene, pero si los puedes aconsejar y conseguir que sea un evento llamativo, eso al final mejor porque lo vas a disfrutar tú también como recreador. El gran problema que tiene el tema de la recreación ahora mismo es que en España, porque fuera de España se ve de otra manera, pero en España tendemos a españolizarlo todo. ¿Qué ocurre en España cuando tenemos algo bueno? Pues normalmente, por desgracia, lo solemos estropear. Y el mayor de nuestros enemigos es precisamente las falsas recreaciones históricas. Hoy en día está de moda la recreación histórica, es una moda, porque hay que ser realistas, es una moda. Entonces el problema es cuando de repente aparece gente que dice, yo es que hago recreaciones históricas de moros y cristianos en no sé dónde. Y luego lo ves y dices, pero no es una recreación histórica. No estás recreando ningún hecho que realmente haya ocurrido históricamente, o aunque lo estés recreando, la calidad del evento es ridícula. Pero es que yo he oído, yo llegué a escuchar es un mercado de recreación histórica y luego es un mercadillo de... Y es un poco lo que nos está matando a la recreación. Por eso nosotros ya casi no nos consideramos recreadores históricos, sino divulgadores históricos. Próximas citas en las que vais a estar, en las que vais a participar, donde la gente dice, oye, pues mira, me gustaría acercarme, me gustaría verlos, me gustaría... Nosotros siempre estamos abiertos a todo el mundo, quiero decir, al que quiera colaborar con nosotros. Tenemos nuestra web, tenemos nuestro Facebook, etcétera, etcétera, y siempre pueden ponerse en contacto con nosotros, aunque no tengamos ningún evento cerca, que les coincida cerca de casa. Pero nuestros eventos aquí en Asturias, por ejemplo, ahora mismo prácticamente se limitan a la Campa Torres, principalmente porque nos centramos en ese evento, es nuestro evento gordo. Gijón nos apoya muchísimo, hay que tener en cuenta que nos apoya bárbaramente, el Museo Arqueológico nos tiene fe, entonces eso es muy importante para nosotros. Nos interesa más trabajar con un museo arqueológico que a lo mejor trabajar con otra gente, que no descartamos. Pero sin embargo,
Este año, por ejemplo, pues tenemos en Penafonte, vamos a hacer una recreación histórica de unos rituales para unas minas romanas. Se hizo hace bien poco bueno, colaboramos en cierta manera, sobre todo Susana estuvo colaborando, y bueno, yo también, pero vamos, en un Vía Crucis que se hizo en Los Oscos, en Villanueva de Oscos, porque se hizo ropa de recreación del siglo I y entonces aprovecharon para ponerlo un poco en valor y bueno, estaba muy bien. Hacemos la tercera semana de agosto el evento de la Campatorres de Gijón, de artillería. Es muy importante que si la gente está de verdad interesada, el viernes vamos a hacer una actividad completamente gratuita para todo aquel que quiera subir, que es montar una pieza de artillería del siglo I antes de Cristo. Y la gente la va a poder montar, va a poder tocarla, acercarse, cogerla, ver lo que pesa, probarla, dispararla. O sea, pueden hacer lo que quieran con ella. Nosotros les vamos a ir diciendo lo que tienen que ir haciendo. Y es muy entretenido y además es donde se va a contar realmente la historia de esas piezas. Y luego tenemos, bueno, pues en Veranes se hace, este año haremos un juego de gladiadores, Kerberos. Las chicas de Peplo hacen unos aposentos de la Dómina que siempre hacen, que visten a la gente de Dóminas del siglo IV. Y nosotros haremos eso, lucha de gladiadores. Tendremos, además, seguramente estrenaremos las gladiatris que tenemos en cantera ahora mismo, con lo cual habrá mujeres allí combatiendo también. ¿Fecha? Esa es el 31 de agosto y primera semana y 1 y 2 de septiembre. Apuntarlo porque eso es muy interesante. Muy interesante. Y luego tenemos, bueno, aparte de eso, tenemos un evento para el Día de la Ruta de la Plata, que es en septiembre, es a principios de septiembre, debe ser el 14. Celebraremos también el 4, el Día de la Romanidad, en Asturias, una asociación de nivel nacional bastante importante, a la cual también pertenecemos como asociación. Y luego, fuera de aquí, pues tenemos bastantes recreaciones. Pues este hombre se nos va... En 15 días me voy a Padules, Almería, a recrear la rebelión de los moriscos, finales del siglo XVI. Este año vamos a ir toda la asociación a Lerma el primer fin de semana de agosto, siglo XVII, corte de Felipe II, la visita que hizo al duque de Lerma, donde montaremos una taberna histórica y donde vamos a poner comida histórica a la venta. Claro. Fantástico. Y bebidas. Fantástico. Me tienes que dar luego la dirección de un blog que tienes por ahí y del cual, pues si te parece, otro día hablaremos. Perfecto. Pues solo me queda despedirme de vosotros. Susana Suárez, presidenta de la asociación Peplo, Patricia Romana o Dómina Romana del siglo I antes de Cristo. Estás más bonita que Atia de los Julios, en este caso. Atia de los Julios, que está allí la otra dándole voces desde fuera de acá. Atia de los Julios, sal para acá. Bueno, Víctor Vega, tesorero de Kerberos, soldado del rey de los Borbones o de los primeros Borbones que hubo en España, bueno, y que todavía mantuvieron lo que queda de imperio, y Pablo Murias, socio de Kerberos, caballero de finales del 14, principios del 15. Yo, si tuviera que combatir en una batalla medieval, ya buscaría que no te vieran frente. Me ponía para ir para un lado. A ver, porque... O tener dos o tener, si tienes dos, bueno, eso sí, para ponerme detrás, porque con esa maza, Dios mío, lo que puedes hacer. Muchísimas gracias a los tres y animaros a que continuéis protegiendo y divulgando lo que es la historia y viviendo la historia de esta manera. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Como gracias también les damos a ustedes, pero les emplazamos para dentro de un momento porque continuamos el programa de hoy. Hasta ahora.